por estar aquí y gracias a Sanofi por invitarme al comité científico y todas estas cosas que se dicen al principio. Esto es muy agobiante, es como una lucha contra el reloj, contra el mando, contra todo. Voy a intentar ceñirme a los 10 minutos y voy a ver si soy capaz incluso de contaros algo fuera más de los ensayos clínicos y de la vida real. No, voy a intentar pasar diapositivas deprisa y que os quedéis con lo que ya sabéis, porque muchas de las cosas que voy a contar pues ya las conocéis, entonces no quiero daros la paliza. Os voy a presentar el estudio Travers, que es un estudio de extensión sobre los estudios pivotales. Como podéis ver ahí, tenéis enfermos para lo que queráis, asmáticos, graves, con tratamiento, enfrentando placebo con Dupi, añadiéndole luego el Dupi a los que venían de placebo, siguiendo con Dupi los que venían de esto, hasta casi 96 semanas. Ese montón de enfermos que podéis ver ahí, ¿no? ¿Qué demuestran? Lo primero, pues los objetivos primarios de estos estudios, como todos sabemos, es que no haya exacerbaciones, disminuir el número de exacerbaciones. Creo que los datos son muy gráficos y se ve claramente que con todas las combinaciones posibles, desde los que empezaron con placebo y luego subieron con dupilumab, los que empezaron con dupilumab y siguieron con dupilumab, bajan hasta un 80%, se quedan sin exacerbaciones, lo cual es un dato maravilloso, ¿no? Esto asociado a que produce además un efecto muy rápido, como se decía ayer, y muy importante en la función pulmonar, ese gran aspecto desconocido, como nos contaba ayer Javier, o que no le dimos tanta importancia en esos tiempos. Y además de todo eso podéis ver que se mantiene hasta las 96 semanas, con una mejoría del FEV1 de casi el 300%. En otro ensayo de extensión, también el mismo, pero con pacientes corticodependientes, además de eso, dupilumab era capaz de reducir de manera extraordinaria y de manera significativa no solo las exacerbaciones, como también se vio en los estudios anteriores que os presenté, sino que mejorando la función pulmonar conseguía disminuir el consumo de corticoides, hasta casi un 80%. Es decir, los resultados son magníficos, porque encima se veía que cuando tú hacías el estudio de extensión, conseguías poner a los enfermos en esa misma situación y mantenerlos durante todo el tiempo con mejorías progresivas. Y aquellos que habían empezado en placebo, al añadirle el dupilumab, podías conseguir que te llegaran a las mismas cifras que los primeros que habías tratado. Aunque parece que un poquito menos, eso ya veremos luego en la segunda parte de la charla. Otra de las cosas que se vio en estos estudios es que, como era de esperar, los pacientes que tenían más cifra de eosinófilos o que tenían más feno respondían mejor que los que tenían menos eosinófilos o menos feno, y con un nivel de seguridad pues excelente, como ya nos han dicho nuestros compañeros en el otro tema. Aquí, encima, no tenían la enfermedad del dupilumab en el ojo, o sea que esto era todavía mejor, ¿no? Porque, como sabéis, los asmáticos este efecto secundario no se ve. Bueno, esos son los ensayos clínicos, los conocéis, son demoledores, no hay mucho más que añadir, consiguen unos resultados excelentes, pero ¿qué pasa en la vida real? Pues la vida real es que es otra cosa. Cuando yo era un treintañero, eso era hace tiempo, no había biológicos, lógicamente, y apareció por mi consulta un señor más o menos de mi edad, también 30 y tantos, 40 años, que venía agobiadísimo y dice, estoy muy mal, empecé teniendo síntomas de nariz, empecé teniendo síntomas oculares, luego empecé a tener que no podía respirar y acabé en la urgencia del hospital. Y venía de tratamiento hasta arriba. Me puse a hacerle la historia y tal, y digo, ¿usted a qué se dedica? Y dice, yo soy talabartero. No hace falta que lo miréis en el teléfono móvil. Yo me quedé, digo, esta palabra hace 1000 años que yo no la oigo. Y Ignacio se está riendo, porque él sabe, como yo, que los talabarteros son aquellos que trabajan con el cuero y hacen arneses, sillas de montar. Y este hombre tenía una tienda en Puerto de la Torre, que es una zona de Málaga, y dice, mi pasión son los caballos. Y yo empecé a no poder ir a montar a caballo. Ya hace 1000 años que no puedo montar, 1000 años no, perdón, mucho tiempo que no puedo ir a montar a caballo. Pero el problema fundamental que tengo es que cuando viene la gente a mi tienda después de montar, o vienen a traerme una silla que tengo que arreglar, dice, ya me dan crisis de asma y la última vez tuve que ir a la urgencia. La segunda parte os la contaré en la otra charla. ¿Qué pasó con el talabartero? Quedaos con esa palabra que es muy bonita, ¿no? Ahora os voy a enseñar los estudios que hay en vida real. ¿Sucede como en la dermatitis atópica, que los pacientes en la vida real se comportan igual de bien que en los ensayos clínicos?
tenemos experiencia, los que llevamos unos añitos en esto, sabemos que había unos ensayos clínicos muy buenos con cromonas para el asma, que cuando tú los llevabas a la vida real te costaba trabajo repetir aquellos resultados tan magníficos, ¿no? O sea, estrujar las estadísticas es fácil. Pero al dupilumab eso no le hace falta. Os voy a presentar varios ensayos clínicos en vida real, en pacientes holandeses, como podéis ver aquí, repiten prácticamente o mejoran en algunos casos los resultados de los estudios pivotales. Podéis ver, estamos hablando de asma. Me quedan 4 minutos y luego tengo que hablar de la rinitis. Dios mío, no me va a dar tiempo. Mejoran también más los que tienen los eosinófilos más altos. Disminuye la tasa de corticoides, como podéis ver. Cuanto más eosinofilia, mejor también. El feno, como marcador indirecto, también se asocia con una mejoría mayor, los niveles más altos de feno. Estados Unidos no podía ser de otra manera, disminuyen las exacerbaciones brutalmente, mejora el ACT y bueno, pues reproducen o mejoran los datos de la vida real. Y este sí es interesante porque estos son 38 pacientes, que no son muchos, pero vienen todos de fallos o de no un efecto completo con otros biológicos. Y se les cambia de anti-IL-5, anti-IL-5 receptor de IL-5 o anti-IgE a dupilumab. Y podéis ver ahí que no solo algunos de ellos habían mejorado las exacerbaciones, pero no tanto. El dupilumab le aumenta la mejoría en el número de exacerbaciones, en la función pulmonar y en la disminución del uso de corticoides. Es decir, que en la vida real, bueno, estos son presentaciones de los neumólogos que presentaron en el Congreso de Granada, para que sepáis que todo el mundo está ahora muy puesto en esto de ir presentando sus datos, aunque sean cosas pequeñas, y todas reproducen todo lo que venimos diciendo. Entonces, en el asma, 3 minutos 18. En el asma, el tratamiento con dupilumab disminuye el número de exacerbaciones, mejora la función pulmonar, disminuye la necesidad del tratamiento con corticoides orales y tiene mejores resultados asociados a eosinófilos y feno, ¿no? Sí, con muy pocos efectos adversos. ¿De acuerdo? Venga, vámonos ahora a la nariz, a lo que nos queda en la nariz, ¿no? Uf, Dios mío. Estos son los 2 estudios pivotales de dupilumab en rinosinusitis con pólipos nasales, como diría Roberto Leal, ¿no? Dice con la D, fármaco que se utiliza para tratar. Estos son los estudios pivotales a 24 y a 52 semanas, como podéis ver ahí, el número de enfermos los tenéis ahí. El de las 24 semanas era pues, la dosis habitual comparada contra placebo, mitad y mitad, y en el de 52 había 3 brazos, uno de placebo, otro con el tratamiento habitual cada 2 semanas y otro que tenía las primeras 24 semanas cada 2 semanas y luego cada 4, para ver si el efecto se mantenía poniéndolo cada 4. Bueno, los enfermos eran enfermos con poliposis importante, que o habían tenido cirugía o habían estado tratados con corticoides, tenían muchos síntomas, perdían el olfato, con todas estas cosas que ya vimos ayer, ¿no? Podéis ver que el objetivo primero era ver que disminuía el tamaño de los pólipos y veis que se consiguió en los 2 ensayos y se mantuvo hasta el año, incluso en aquellos que iban cada 4 semanas a la segunda parte del tratamiento. Disminuía la congestión nasal y la ansiedad, que me está entrando a mí. Cuando se retiraba, los efectos volvían a empezar, con lo cual en 24 semanas no podemos quitarlo. ¿Cuándo podemos quitar los biológicos? Eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero se veía claramente que disminuía la congestión nasal, mejoraba el olfato y mejoraba la calidad de vida. Como ayer se me adelantó la compañera hablando del SNOT-22 y del olfato, pues ya lo sabéis todo. Yo os lo demuestro que esto efectivamente es así. Y no solo eso, sino que se retrasaba y se disminuía muchísimo la necesidad de volver a la cirugía o de volver a los corticoides orales, como podéis ver ahí. Son datos impresionantes para los que empezamos a tratar a estos enfermos. La verdad es que es absolutamente llamativo, ¿no? Y esta, que ya la visteis ayer, ¿sabéis lo que es tener anosmia? Pues preguntarle a vuestros enfermos. Pasar de un 80% de anósmicos a un 20% es un resultado absolutamente espectacular. Este es un estudio post-hoc, no es un estudio, un estudio directo, ¿no? Efectos adversos, los mismos que en el asma, los mismos que en la dermatitis atópica, no, menos que en la dermatitis atópica e incluso menos que en el asma. Va fenomenal. Otro ensayo clínico, que este lo ponía por si había muchos otorrinos, como hay poquitos, pues ya lo conocerán ellos, está publicado en una revista de las suyas,
y los estratifican por tener asma, tener EREA o tener rinitis alérgica. No hay diferencias significativas y los resultados son muy similares a los de los estudios pivotales. Tienen esa cosa que nos dijeron ayer, el USIT, lo de los palitos y todas estas historias, que está estupendo, como podéis ver ahí, mejorías en todo, tamaño, calidad de vida, olfato, todas las historias. Y con un dato muy interesante, este sí es interesante, y es que es muy rápido el efecto, fijaos, en pocos días consigues que empiecen a notar los efectos de la mejoría con el tratamiento. Eso es bastante interesante, ¿no? Y que en vida real solo, porque ya he llegado a los 10 minutos, solo este estudio que acaba de salir el mes pasado, publicado en el Allergy, es un estudio italiano de 19 centros y 648 pacientes. Y si os fijáis en las gráficas, solo mirarla, os pongo arriba lo de los estudios pivotales, veis que vamos, igualan o mejoran incluso la disminución del tamaño de los pólipos, la disminución de la congestión, la mejora del olfato, la mejora del SNOT-22 y además da igual que tengan asma o que no la tengan. Es decir, que son capaces, el dupilumab puede con todo, es la historia, ¿no? Ahí tenéis todas las características de dupilumab en la poliposis, en tanto en los ensayos clínicos como en la vida real. Como sabéis leer, ahí las tenéis todas. Muchas gracias. Muchas gracias.